Soy ingeniero civil, mi nombre es Trifo Alex Benavente Villena. eh, Tengo 20 años, más creo, ya, ya perdí la cuenta, más de 20 años ejerciendo la profesión de ingeniería civil. He estudiado como para ingeniero civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y además llevé, bueno, una maestría, soy magíster en Administración de Negocios en la Universidad ESAM. Si yo sumara los metros cuadrados de área techada que tengo en el transcurso de mi carrera, ya superé los 150.000. Entre algunas obras en las que he sido ingeniero residente, acá he mencionado algunas, solamente algunas, lo que pasa es que el espacio es pequeño. Tengo ya como 16 años trabajando en la constructora Fujita Gumi y ahí he desempeñado el cargo de ingeniero residente de obra. Algunas de mis obras, la última de ellas, digamos una obra de alguna manera de cierto tamaño, fue un edificio multifamiliar en Miraflores que se llama Lord Nelson, que tiene un área de 14.000 metros cuadrados de área techada. Antes de eso, construí las torres cincuentenario de la Universidad de Lima, que son dos torres inclinadas que están revestidas con un muro cortina de color negro eh, y tienen, bueno, tiene una especie de destajo con un muro cortina de color traslúcido. Esta obra tiene 37.000 metros cuadrados de área techada, porque además de las dos torres que tienen 11 pisos, tiene cuatro sótanos, ¿no? Cuatro sótanos en un área de 6.000 metros, 7.000 metros creo que era el área. Esto fue hace como 5 años, 6 años. Aparte de esto, bueno, también construí la nueva sede del Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos, que tiene algo así como 10.000 metros cuadrados. Bueno, fuera de eso, también para la inmobiliaria Imagina hicimos un edificio de 20 pisos y otro de 15 en Jesús María, y también hicimos cuatro torres de 8 pisos en La Molina. Eh, bueno, en esta empresa fue así. Anteriormente trabajé en la compañía JE Construcciones, ahí con ellos remodelé el metro que está en Pershing, frente a la residencial San Felipe. También hice los acabados del Totus, que está en Megaplaza. Eh, Hice labores de superintendente en el Totus, que está en San Isidro, en Las Begonias, que fue una obra bien grande. También estuve en los almacenes de Ripley, los ampliamos, entre otras obras, ¿no? Ya son varios años ahí. Creo que también, también en Fujita hice el Max Minca en el Callao. Obras de diferente naturaleza, ¿no? Y antes que eso trabajé en saneamiento, trabajé en la supervisión en el Programa Nacional de Agua, de Rehabilitación de Agua Potable y Alcantarillado, el PRONAP. Ahí hice una labor de supervisión en saneamiento, reservorios, redes de agua, desagüe, plantas de tratamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hasta que acabé luego en Fujitagumi y ya me dediqué solamente a las edificaciones. En JE llegué a ser el jefe del área técnica, antes de eso fui el jefe de costos y presupuestos. Y bueno, como pueden ver, un poquito de experiencia hay, hemos visto algunos acabados, algunas cosas. Entonces, de mi parte está la mejor voluntad de transmitirle todo lo que yo pueda brindarles a ustedes en conocimientos, en anécdotas, para que ustedes las tengan en cuenta en vuestra profesión. Ustedes ya están en quinto ciclo, el próximo ciclo ya es el último, así que esto va a ser como parte de vuestra preparación. Y lo que sí, también, aparte de lo que veamos nosotros en el curso, sería bueno que ustedes ya tengan esa inquietud de ver con otros ojos, ¿no? Cada vez que vayan a una obra o cada vez que tengan la oportunidad de ver, eh,
ya verlo desde el punto de vista de acabados, ¿no? Uno cuando entra a una obra se hace mil preguntas, o al menos así debemos ser los que nos dedicamos a esto. La gente común y corriente entra a una obra y simplemente está viendo dónde va a poner su cama, dónde va a poner su mueble, y ya. Pero nosotros debemos tener otra visión. Nosotros debemos ponernos a pensar en principio, bueno, si está bien ejecutado, si está bien diseñado, se ha elegido adecuadamente los acabados, etcétera, ¿no? Ya es otra la visión nuestra. Hoy vamos a trabajar el tema de pavimentos. Antes de entrar propiamente a los acabados, pero la primera parte de nuestro curso nos habla sobre pavimentos, ¿no? ¿Qué es un pavimento? Un pavimento viene a ser un conjunto de capas. O sea, no es solamente una capa, es un conjunto de capas, ¿no? De algún material que nosotros hemos seleccionado. Por algún motivo lo habremos seleccionado. Puede ser, como lo que decíamos hace un momento con su compañera, puede ser por durabilidad, puede ser por confort, puede ser por resistencia. Por algún motivo hemos seleccionado estas capas y que reciben de manera directa cargas de tránsito. Entonces, estas capas van a recibir unas cargas producto del tránsito y las van a transmitir a los estratos inferiores, ¿no? De manera disipada y proporcionando una superficie de rodamiento para los vehículos que tiene que funcionar eficientemente. Entonces, en conclusión, es una serie de capas que nosotros la hemos seleccionado y que van a transmitir las cargas del tránsito a los estratos inferiores de manera disipada, o sea, poco a poco se va a ir diluyendo. Ustedes saben que a medida que uno se profundiza, las presiones van disminuyendo. En un suelo, aproximadamente a 1,60 m, en un suelo granular, a 1,60 m de profundidad, ya las cargas prácticamente se diluyen, ¿no? O sea, ya llega menos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la cosa es que este pavimento al final nos proporcione una superficie para los vehículos que funcione bien, que funcione de manera eficiente. Las condiciones para un adecuado funcionamiento son que sea lo suficientemente ancho, que tenga un trazo horizontal y vertical, que tenga una resistencia adecuada a las cargas, además que tenga una adherencia entre el vehículo y el pavimento, aunque esté en condiciones húmedas, y debe tener una resistencia adecuada al esfuerzo destructivo del tránsito, de la intemperie y del agua. Entonces, cuando decimos ancho, un ancho adecuado, a ver, ¿a alguien le ha pasado alguna vez que ha encontrado un pavimento que no sea lo suficientemente ancho? ¿Alguna vez han visto eso? Depende del uso, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha ido a algún pueblito de la sierra, a una provincia, a un distrito, esto en las alturas, y han visto el ancho de las calles? A ver, bueno, a ver, eh, poco a poco tenemos que ir participando más. Si ustedes ven, por ejemplo, buscan en Google la localidad de Urubamba en el Cusco, van a ver que el ancho de las calles es bien estrecho. Entonces pueden circular vehículos, pero vehículos pequeños, más no pueden circular camiones por ahí, no pueden dar la vuelta. Entonces, esa es una condición para que funcione adecuadamente un pavimento. Un trazo horizontal y vertical. ¿Alguna vez han visto? Así es Milagro, solamente abarcan vehículos ligeros. Y cuando hablamos de trazo horizontal, ¿alguna vez se han encontrado ustedes con alguna calle que sea demasiado empinada o una curva que sea demasiado cerrada? Estamos hablando de trazo horizontal y trazo vertical. La vez pasada yo estuve por Chorrillos
el día de las elecciones. Dani nos dice que sí ha visto este caso. El día de las elecciones en Chorrillos, yo recogí un auto este, a, bueno, algunos familiares para las votaciones. Si Dani nos dice las calles son muy estrechas, efectivamente, así es Dani. Em, entonces ese día de las votaciones, ellos viven en Chorrillos. Kiara nos dice Cerro Centinela en La Molina. Ajá, muy buen ejemplo, el Cerro Centinela en La Molina. Muy bien, Kiara. Eh, este, y en Chorrillos, el Waze nos llevó por los cerros de Chorrillos. En lugar de ir por la avenida Guaylas, nos llevó por unos cerros. Y la verdad que había tanto tránsito, empezamos a buscar calles que no eran recorridas por ningún vehículo y nos encontramos con unas pendientes excesivas. Y cuando nos subimos en el carro, todo el mundo se quedó calladito porque no sabíamos si íbamos a llegar hasta la parte alta porque era demasiado empinado, ¿no? Era increíble. Pero bueno, esa es una condición adecuada para que un pavimento funcione adecuadamente. La geografía de nuestro país a veces nos complica, ¿no? Al momento de hacer carreteras. Pero en el ámbito de una ciudad debería ser así, ¿no? Y eso se logra con planificación urbana. Bien, entonces decíamos trazo horizontal, trazo vertical, ancho, resistencia adecuada a las cargas. Claro, si vamos a transitar con vehículos pesados, entonces debe resistir el pavimento para que pueda funcionar bien, ¿no? No le vamos a hacer un contrapiso y un piso a un lugar donde van a circular camiones, porque lo va a destrozar, seguramente. También debe haber una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento en condiciones húmedas. ¿Alguna vez han visto ustedes alguna pista donde los vehículos patinen en una curva? A veces ocurre, sobre todo, que le hacen un acabado incorrecto a algunos pavimentos, ¿no? ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, hacer un piso pulido para que los vehículos puedan transitar sobre él? No habría la suficiente adherencia entre el vehículo y el pavimento. Entonces, pero sí se da, ¿no? Sí, sí se da, se ha dado casos y a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, eh, se dan estas condiciones que deberían ser las que se requieren para hacer un pavimento en condiciones óptimas. ¿Cuáles son las características de un pavimento? Primero, que la superficie sea uniforme, o sea, que yo no encuentre pulido en un sitio y después pueda encontrar un hoyo, por ejemplo, un bache, o pueda encontrar áspero en otro caso. Tiene que ser uniforme, ¿no? Tiene que ser plana, bueno, plana no, sino este, tener un solo plano en lo posible, lo más uniforme posible. Hay tolerancia, las normas nos dicen, pues bueno, si no es perfecto, pero por lo menos hay tolerancias, que no se sienta esa desuniformidad. También que sea impermeable, o sea que el agua, cuando llueve o cuando haya niegos, que no ingrese en el pavimento. Entonces, en lo posible, tratar de que no sea poroso, porque el agua es nocivo para todos los pavimentos. A todos los pavimentos les hace mal cuando el agua ingresa en el pavimento. El color y la textura adecuados. ¿Ustedes creen que podría haber problemas por el color de un pavimento? ¿A alguien se le ocurre que alguien puede reclamar por el color de un pavimento? A ver, eh, yo les comento que cuando uno maneja, bueno, no sé, hace tiempo que no manejo por ahí, pero recuerdo que cuando manejaba regresando a Lima desde el sur, eh, por la zona antes de llegar a la entrada vía El Salvador, desde, bueno, claro, hay una entrada vía El Salvador, ¿no? Antes de llegar a eso, viniendo desde el sur, la pista absorbía la luz de los vehículos. O sea, uno ponía su luz larga y no podía visualizar bien, se veía muy oscuro. Entonces,
estos factores a veces perjudican, ¿no? El color y en el caso de la textura estamos hablando de que si es demasiado pulido o si es rugoso, ¿no? De repente es demasiado rugoso también y se siente mal. La resistencia a la acción del medio ambiente tiene que resistir a las lluvias, a la intemperie, al viento, a todo eso debería resistir el material utilizado para el pavimento. Y que no transmita, sobre todo esto es importante, que no transmita al suelo esfuerzos mayores a su resistencia. O sea que el esfuerzo que va a resistir este pavimento, ¿no? No debe transmitir al suelo esfuerzos que el suelo mismo no lo pueda soportar. De repente tenemos un suelo muy blando y vamos a pasar vehículos pesados encima y el pavimento simplemente va a recibir la carga de los vehículos y se lo va a pasar al suelo y como el suelo no soporta, se va a empezar pues a deformar, se va a hundir y por lo tanto el pavimento también va a acabar hundiéndose, ¿no? Entonces la idea es esa, que el pavimento no transmita al suelo esfuerzos mayores. ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues poniéndole capas encima de ese suelo de un material mejor que pueda resistir a la carga de los vehículos pesados, ¿no? Y poco a poco se va a disipar al llegar al suelo propiamente. Habíamos dicho que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la profundidad. Por lo tanto, hay que colocar los materiales de mayor capacidad de carga en las capas superiores y los de menor calidad en las capas inferiores, ¿no? Eso es lo que les decía. Cuando tenemos un suelo malo, lo que hay que hacer es colocarle capas de un suelo mejor, que sea más resistente, en las capas superiores. Y en las capas inferiores ya utilizamos un material menor. Em, Esto lo vemos, por ejemplo, ¿alguien conoce el afirmado? ¿Alguien sabe lo que es el afirmado? A buscar una imagen acá del afirmado. Vamos a buscar afirmado. El afirmado es un material, es el mejor material que puede haber para una pista. Es un material granular que tiene muy buen performance para las cargas. Y el suelo queda muy resistente a las cargas que van a transitar por él. Entonces, el afirmado es lo que debe ir en las capas superiores, ¿no? Y debajo del afirmado puede ir un material menos, digamos que no sea tan bueno como, eh, no sea tan bueno como capa que conforma parte del pavimento, ¿no? Y en este caso, ese material que nosotros excavamos de una obra, por ejemplo, cuando hacemos sótanos, en nuestro medio lo conocen como macha. Vulgarmente le conocen como macha. A este material eh, sacan de las excavaciones de los sótanos, ¿no? Bueno, no tenemos imágenes, pero repito, de lo que se trata es de poner en las capas superiores el mejor material, material A1, como el afirmado, en las capas que vienen abajo, material intermedio como el hormigón, y en las capas inferiores el material menos bueno. La división de las capas que se hace en un pavimento tiene que ver con el factor económico. Cuando determinamos el espesor de una capa, la idea es darle un grosor mínimo de tal manera que pueda reducir los esfuerzos sobre la capa inferior. O sea, cuando pongamos esfuerzos en el pavimento, en la capa superior, cargas, la idea es que cada capa que pongamos vaya disipando y sea del menor espesor para que cueste menos. La resistencia de las diferentes capas no solamente depende del material que lo constituye, sino también del procedimiento constructivo.
Y hay dos factores fundamentales. Uno, que se compacte bien, y el otro es la humedad en la cual se va a encontrar ese material. Cuando un material no se acomoda adecuadamente, este se va a consolidar por las cargas y por las deformaciones permanentes. Entonces, mucho depende, en este caso, de la compactación de las capas y también del contenido de humedad que van a tener estas capas. Existen dos tipos de pavimento. Bueno, hasta tres, ¿no? Pero los dos principales, podemos mencionar a los pavimentos flexibles, los pavimentos rígidos, y luego vienen otros como el de la piedra, el suelo cemento, el de los adoquines. Cuando hablamos de pavimento flexible, cuando hablamos de pavimento flexible, estamos hablando de los asfaltos. Y cuando hablamos de pavimento rígido, estamos hablando de los concretos. ¿Qué significa flexible? Que se puede acomodar, que se puede, es flexible, o sea, no es rígido, se puede acomodar alguna pequeña deformación. En este pavimento flexible, sus características principales son que se puede añadir capas en cualquier momento. Es decir, yo puedo hacer una pista de asfalto y encima de la pista de asfalto puedo hacerle otra, utilizando la capa de abajo. Y encima de la segunda puedo hacer una tercera. ¿Alguna vez han visto este proceso en algún trabajo, en alguna avenida, en alguna calle, donde encima de la pista de asfalto le están poniendo otra pista encima, otra capa encima? ¿Alguien ha visto eso? A eso se le conoce con el nombre de recapeado, cuando se coloca una capa encima de otra. Y esto lo ven cuando reparan las calles, ¿no? Así como estamos viendo, a ver, vamos a ver una imagen, unos, es decir, no es necesario demoler la pista de abajo, sino que ponemos encima, ponemos encima del pavimento, ponemos otra capa adicional. Acá podemos ver una capa que se ha colocado encima, una pista que se ha hecho encima de otra. Esta es una característica del suelo del pavimento flexible. No pierde sus propiedades antideslizantes, es más suave, produce menos ruido y soporta un mayor rango de temperaturas. O sea, cuando cambia la temperatura, este pavimento no sufre daños. En cambio, el pavimento rígido, que es el de concreto, eh, si es que vaciamos una losa de concreto encima de otras, las capas que van encima pueden reflejar las grietas, las fisuras. Entonces, si hay una fisura por debajo y yo vacío una losa de concreto, entonces las fisuras pueden hacer de que la capa de arriba también refleje las mismas fisuras. Ese es un problema del pavimento rígido. Lo bueno Profesor, es que soporta inundaciones. Sí, adelante, profe, sí, tenía una adelante, consulta sobre el pavimento flexible, sobre adelante, el adelante. recapeo. ¿Me escucha, profesor? Sí, 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 te escucho, te escucho. Adelante, Sí, Ronnie. sobre el recapeo, estaba hablando usted. ¿En qué caso Sí, se utiliza? Pues porque, bueno, yo pienso de que sería mejor sacar ese pavimento y volver a hacer el proceso. ¿En qué caso se hace el recapeo? Porque entiendo que si es una avenida, una calle, si tú le aumentas otra capa más, pues puede que llegue a la altura de la vedera o sobrepase la vedera, pues. excelente. En qué caso se Ex- puede hacer esto? Porque como le repito, a mi parecer, yo pienso que mejor sería sacar toda esa capa y volverlo a hacer, pues.
Muy bien, Ronnie, muy buena intervención. Lo que dice Ronnie es correcto. Cuando nosotros vamos por el centro de Lima, Ronnie, en esas calles que están por el Jirón de la Unión, esas callecitas por la Plaza San Martín, etcétera, ¿se han dado cuenta la altura que existe entre la vereda y la pista? Debería ser 15 centímetros, ¿no? Y tiene 15 centímetros. A ver, ¿alguien se ha percatado de eso? En las calles, en el centro de Lima sobre todo. Lo que han hecho ahí es lo que dice Ronnie. Han recapeado, pero se han olvidado de que al crecer el nivel de la pista, pues va a estar prácticamente al nivel de la vereda. En ese caso, por ejemplo, perdón, en ese caso, digamos que de repente no es conveniente. Pero hay un tema también que es cierto, Ronnie. Imagínate que en el centro de Lima rompamos las pistas y luego de romper y luego de retirar el pavimento, eh, hacemos un nuevo pavimento. Eh, ¿Habrá algún inconveniente por eso, Ronnie? ¿O alguien quiere participar? ¿Ustedes creen que hay algún inconveniente si estamos en el centro de Lima para romper toda la pista, sacar todos los bloques y luego otra vez empezar el pavimento? Y luego de los pavimentos rígidos y flexibles, vamos a hablar ahora del falso piso y el contrapiso, que ya son parte de una edificación. No son lo mismo. Fíjense en la imagen, no se fijen tanto en los espesores, sino en la imagen. Miren que tenemos el suelo compactado y encima del suelo compactado, ¿qué cosa viene? Viene el falso piso, son las partes de un piso. El falso piso es el concreto que se apoya sobre el suelo. Y encima del falso piso viene el contrapiso. ¿De acuerdo? Y luego del contrapiso recién viene el piso terminado. Esta imagen es clave. No nos preocupemos mucho de los espesores, porque el falso piso, pues usualmente lo hacen de 10 centímetros, puede ser hasta de 7,5. El contrapiso, el contrapiso, cuando se le suma el piso terminado, entre ambos deben sumar 5 centímetros. Yo tengo un contrapiso para un vinílico. El vinílico tiene, digamos que 3 milímetros. Entonces el contrapiso tendrá 4 centímetros más 7 milímetros. Entre los dos deben sumar 5 centímetros. Ese es el contrapiso con el piso. Y el falso piso, por lo general, le hacemos de 10 centímetros y como mínimo de 7,5. Este cuadro está claro para todos. ¿Alguien tiene alguna duda con esta imagen? Esto es fundamental, ¿ah? No se confundan falso piso con contrapiso. Bien, hablemos del falso piso. Es una losa de concreto que se encarga de soportar y distribuir las cargas que se van a aplicar sobre un piso de una casa. Es decir, cuando hay gente transitando sobre una casa, esas cargas las está soportando el falso piso, que es un pavimento rígido, entre comillas, y lo está distribuyendo al suelo. Frecuentemente el falso piso se hace al final del proceso constructivo. Sin embargo, es mucho mejor construirlo después del sobrecimiento, así como estamos viendo en la imagen. Esto nos va a permitir trabajar en forma más limpia y ordenada. También mejora el tránsito dentro de una obra, es más limpio, más seguro, las carretillas también pueden circular mejor y también permite recuperar materiales al momento de cuando asentamos ladrillos o cuando tarrajeamos, toda esa mezcla que va a caer al suelo. Si tenemos un falso piso, podemos poner un plástico y recuperar ese material. A ver, esto está claro, esto es fundamental lo que estamos diciendo ahorita, sobre todo los que saben, los que han trabajado en albañilería lo saben, ¿no? Saben que el falso piso nos permite algunas virtudes dentro de algunas ventajas. El piso generalmente se compone por tres capas, el falso piso, el contrapiso y el piso terminado. Cuando se trata de un segundo o un tercer piso, ahí ya no hay suelo, ¿no?
Entonces, en este caso, eh, estos solamente constan del contrapiso que va sobre la losa de concreto y del piso terminado. ¿Está claro esto que acabamos de decir? Siempre llevan falso piso los ambientes que están en contacto con el suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros todos? ¿Podemos diferenciar el falso piso del contrapiso? Bien. El proceso constructivo. Materiales y equipos necesarios. Necesitamos cemento, 4 buggies, bueno, una bolsa de cemento con 4 buggies de hormigón por cada bolsa. Agua, más o menos es un quinto, una quinta parte del volumen que se va a preparar y una mezcladora de cemento. Entonces, algunos lo hacen manual, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una mezcladora siempre va a producir un concreto de mejor calidad que uno que se haga manualmente. Si se trata de una obra pequeñita, bueno, no está prohibido hacerlo manual, pero si se trata de una obra con de cierta envergadura o un mínimo de supervisión, no nos van a permitir hacerlo manualmente, nos van a exigir seguramente una mezcladora. ¿Cuántos pies cúbicos trae ese buggy? 2.5. Normalmente la dosificación del falso piso es 1 en 10. O sea, por un volumen de cemento tienen que haber 10 volúmenes de hormigón. Por lo que si en el buggy hay 2.5 pies y ponemos 4 buggies, estamos hablando de 10 pies cúbicos contra un pie cúbico de lo que es cemento, ¿no? En otros casos lo hacen de 1 en 8. Esa es la más usada de repente, 1 en 8. Por cada bolsa de cemento, 8 volúmenes de hormigón. El proceso constructivo. Antes de preparar la mezcla para el falso piso, hay que ver primero las instalaciones sanitarias, eléctricas que estén bien hechas. Hemos debido hacer las pruebas de agua y también ver la escorrentía del desagüe, ¿no? Entonces hay que revisar los planos para ver si estamos cumpliendo antes de vaciar el falso piso. De lo contrario, vamos a tener lo que dijimos hace un ratito. Hace un momentito, me parece que Álvaro nos comentó acerca de un pavimento nuevo, al cual van a hacer unas obras de instalaciones y hay que romperlo. Entonces, igual sería en el falso piso, ¿no? La idea es no romperlo, la idea es estar seguros de que todo lo que están, de todas las instalaciones que están debajo están bien y recién hacemos el vaciado. Esto debe hacerse con personal especializado que pueda identificar fugas, filtraciones y luego poder hacer la prueba de presión de agua con el balde de prueba para estar tranquilo. Se verifica la nivelación y compactación de la superficie del suelo. Hay que humedecerla previo al vaciado. Las instalaciones eléctricas también van en el falso piso. Normalmente las instalaciones eléctricas ya van debajo del contrapiso. Normalmente es así. Las eléctricas van encima de las instalaciones de agua. Esa fue la pregunta que me hizo, ahorita no tengo el nombre, pero repetimos, el suelo debe estar nivelado y compactado y también húmedo previo al vaciado. ¿Por qué? ¿Por qué húmedo? Porque si no, el suelo le va a quitar agua al concreto, le va a absorber el agua que tiene el concreto y el concreto se va a quedar muy seco y se puede fisurar. Entonces, además de eso, se colocan puntos que son lo que determina el nivel del terminado del falso piso sobre la superficie del piso a vaciar. Una vez que ya se tiene la mezcla lista, podemos vaciarla sobre la superficie, donde la altura del falso piso debe corresponder con el espesor que indican los planos. Generalmente este espesor suele ser de 7,5 a 10 centímetros. Al vaciar la mezcla, hay que cuidar de esparcirla rápida y uniformemente. Esto es importante ya que el cemento tiende a endurecerse al poco tiempo y va a perder elasticidad. Se logra la nivelación con la ayuda de reglas, dando un acabado frotachado. No debe ser pulido, debe ser frotachado, y si es posible algo rugoso, para
posteriormente que ancle el contrapiso. Incluso cuando se termina de rellenar el falso piso, hay que mojar la superficie cada día durante la siguiente semana. Esto va a ayudar a que el falso piso no se agriete ni se levante, ya que le estaremos aportando humedad, la humedad que requiere. A este proceso se le denomina curado. Es decir, después de vaciar, tenemos que eh, mantenerlo húmedo, el concreto, mediante el rocío de agua, y a esto se le llama curar la losa. ¿Cuánto tiempo? Durante una semana. Si no, si no lo hacen así, va a perder resistencia, también se va a fisurar y se puede hasta levantar. El contrapiso, ya terminamos con el falso piso, ahora viene el contrapiso. Es un elemento plano, usualmente de mortero, ya no es concreto como el falso piso, ahora es mortero, de cemento Portland, pero a veces podríamos agregar gravilla, o sea, una piedrita menuda de 6 milímetros, y tiene por función dejar una superficie totalmente lisa y nivelada y lista para recibir el piso a utilizar. Bueno, eso de liso no necesariamente liso, ¿ah? A veces puede ser frotachada, pero eso sí, bien nivelada. Puede ser lisa o puede ser frotachada y nivelada, listo para colocarle un piso terminado. Cuando se vacía la losa del contrapiso, perdón, del entrepiso, la losa de concreto, la superficie superior de la losa no está nivelada, no está tampoco lisa, se ha vaciado como se ha podido. Por esto hay que emplear el contrapiso para nivelar esta superficie, ¿no? El contrapiso tiene otras funciones, además, como nivelar la superficie sobre el cual va a ir el piso terminado, cubrir las instalaciones que estén ahí pendientes, la eléctrica puede ser, eh, o la de gas, redistribuir mejor los esfuerzos de cargas puntuales que lleguen a la losa. En ambientes húmedos, el contrapiso se vierte con una pendiente, o sea, donde vayamos a tener caídas de agua, es mejor hacer el contrapiso con una pendiente para que el agua discurra. Esto pasa muchas veces en las azoteas, ¿no? Y es por eso que en todas las construcciones de concreto, el vertido del contrapiso sobre losa es imprescindible. O sea, siempre tiene que haber contrapiso para que esté bien nivelado y que los pisos salgan bien terminados. El contrapiso tiene espesor variable. Ojo, cuando yo sumo el contrapiso al piso que va a ir encima, el piso terminado, entre ambos lo usual es que sumen 5 centímetros. ¿De acuerdo? Pero pueden haber casos especiales donde se tenga que hacer contrapisos de más de 5, mayores, de mayor espesor. Yo les estoy mostrando en una foto lo que es un piso radiante, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es un piso radiante? ¿Nadie? Bueno, un piso radiante es un piso que tiene, como vemos en la imagen, unas tuberías eh, que conducen gas. Entonces, estas tuberías eh, perdón, no, perdón. Son tuberías que conducen agua caliente. Esto se hace gracias a un calentador, a una terma, etcétera, ¿no? Entonces, estas tuberías están distribuidas de esa manera. Se les vierte el contrapiso en medio para embutirlas y de un momento a otro se suelta el agua caliente y calienta el piso. Es una persona que se levanta de su cama, por ejemplo, pisa y va a encontrar un piso calientito. Esto se hace en obras residenciales, mayormente es un trabajo bastante caro. Si quieren mayores detalles, pueden buscar en Google sobre pisos radiantes. El contrapiso tiene un acabado que puede ser frotachado. Por ejemplo, cuando vayamos a tener cerámico, terrazo, porcelanato, el acabado debe ser protachado. Pero si vamos a recibir un piso de tipo piso estructurado, piso laminado, vinílico, en ese caso la superficie tiene que ser lisa, no debe ser frotachada como para el cerámico. Aunque el proceso constructivo puede ser sencillo, hay que tener cuidado. Hay que marcar un nivel, como vemos en la imagen, por lo general el nivel es más 1 metro con el piso terminado, y luego se le reduce, se le quita la altura del contrapiso. Esta altura suele estar entre 4 a 7 centímetros
y se decide la altura en función a las instalaciones que va a cubrir. Si hay instalaciones eléctricas, hay que ver. Entonces, ya. Bien, entonces con esto 1 minuto y terminamos. Se vacían guías niveladas de hormigón que se dejan fraguar durante cierto tiempo para que sirvan de rieles como puntos de nivel del contrapiso. Bien, nos han quedado 5 láminas, entiendo que tienen su clase.